Gracias por estar con nosotros en este día. Si usted tiene una copia de la palabra del Señor, le invito allí a buscarla. Si no, en su celular, muchos tienen su app en modalidad de silencio. Busque allí Bible App y también usted va a encontrar allí Juan 3, capítulo 3. Juan, vamos a estar en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versículos del 1 al 21. Son varios versículos, pero es una historia sumamente conocida para todos nosotros. Es una historia bien conocida. Y hemos titulado lo que queremos compartir con usted en este día, el camino hacia un nuevo nacimiento. El camino hacia un nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque esta es una pregunta que muchas veces tenemos y que usted ha escuchado en el mundo evangélico y en las iglesias, nacer de nuevo, nuevo nacimiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Y esa fue una pregunta que también un hombre vino y se acercó a Jesús a preguntarle cómo es que esta cuestión del nuevo nacimiento. Y eso es lo que queremos abordar hoy, ¿verdad? Yo le quiero invitar a usted hoy a ser testigo de una conversación privada. Y así fue. No fue una conversación en público como la estamos teniendo nosotros ahora. Fue una conversación privada, honesta, yo creo que fue sincera, creo que fue una conversación buscada intencionalmente por parte de uno de estos hombres. Él fue intencionalmente en busca de Jesús para tener esta conversación y las consecuencias de esa conversación allí fueron mucho más allá de la comprensión natural de uno de ellos. Fue mucho más allá de lo que es una comprensión natural. Ahora, estos dos hombres eran dos hombres religiosos. A estos dos hombres no había quien se le pusiera a estarle hablando de religión, porque los dos conocían religión. Los dos conocían la Torá, que eran lo que tenían en aquel tiempo, el Antiguo Testamento. O sea, tenían los 5 primeros libros de la Biblia y tenían muchos escritos, los otros escritos del Antiguo Testamento. O sea, los dos tenían conocimiento porque uno de ellos desde niño lo memorizaba. Eso es parte de la cultura hebrea, memorizar las escrituras. Así que uno de ellos pertenecía al consejo de Sanedrín, consejo de ancianos de Israel. O sea, para pertenecer a ese consejo y pertenecer a la secta de los fariseos, era un hombre que estaba probado en las escrituras, que conocía bastante las escrituras. Era maestro en Israel también. O sea, que estamos hablando en una conversación privada, sincera, honesta, con buenas intenciones, de dos hombres que conocían muy bien la Biblia. O por lo menos la Torá, lo que tenían allí hasta en aquel momento, no el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en persona allí. Eso es otra cosa. Pero estaban teniendo esta conversación y yo quisiera que usted y yo hoy fuéramos testigos. Por eso le pedí que abra su Biblia, busca su app, porque vamos a estar repasando, aunque lo voy a tener en pantalla también, vamos a estar repasando estos versículos del 1 al 21 en esta mañana. Pero le quiero decir que parte de la conversación que estos hombres tuvieron tenía que ver con la vida espiritual, la vida invisible. Ese es un tema que ellos desarrollaron allí, que uno de ellos no lo entendía muy bien y que Jesús procede a explicarle que la vida espiritual es primero que la vida natural. Esta vida que usted y yo conocemos, esta carne, esto que usted y yo estamos viviendo, que estamos de paso en este mundo. Y Jesús procede a explicarle eso a este hombre allí. Permítame mostrarle por la Biblia que lo invisible, lo que usted y yo no vemos, es primero y es eterno, comparado con lo visible que nos vemos ahora y que es temporal. Y que la muerte da testimonio de eso, porque la muerte nos deja saber que somos temporal, estamos de paso por aquí. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreo, capítulo 11, versículo 3. Dice allí ese versículo: por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, todo lo que vemos, no solamente usted y yo como persona, sino toda la naturaleza, fue hecho de lo que no se veía. Todo fue hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios llamó las cosas a orden y ellas se establecieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es autoridad. Es autoridad. Entonces Dios llamó de lo que del ex nihilo. Es una palabra que quiere decir que no había nada. Porque nosotros construimos a partir de algo. Usted y yo y los científicos y todo construyen o hacemos algo a partir de una materia prima. Pero Dios no necesita materia prima para hacer algo. Dios habla y las cosas suceden. Eso es del ex nihilo. Esa es la palabra allí. Entonces, lo que era invisible, Dios lo llama a existencia. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, a partir de ahí vemos que Dios empezó a llamar todas las cosas y todas las cosas comenzaron a ser visibles por el poder de la palabra de Dios, mis hermanos. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3, Juan, el discípulo de Jesús, dando testimonio acerca de Jesús, dice lo siguiente. En el principio era el verbo. Ese verbo era la palabra de Dios hablada. Verbo es logos. Dios está hablando. O sea, en Génesis 1:1 Dios llamó de la nada y las cosas existieron. Separó las aguas de arriba de abajo, la luz de las tinieblas. Dios llamó las cosas, el verbo, ¿verdad? Dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, en el principio el Logos existía y estaba ordenando, dándole forma a todo. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Pero más adelantito, en el versículo 14 de ese capítulo 1 dice, y aquel verbo que en el principio ordenó todas las cosas, aquel verbo que tenía autoridad, hablaba y las cosas surgían de la nada, surgían y aparecían y se establecían, dice la palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. En otras palabras, mis hermanos, lo invisible que ordenó todo en el principio se hizo visible. Lo invisible que ya existía en el principio, que no se veía, que ordenó todas las cosas, se hizo visible. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan con relación al Señor Jesucristo. Pero Pablo, escribiéndole una carta a la iglesia de Colosas, los colosenses, en su capítulo 1, versículo 15 al 17 dice, hablando de Jesucristo, le dice, Él es la imagen de ¿qué? O sea, aquel que era invisible ahora se ha revelado. Ahora se ha revelado. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, los que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Pero el versículo 17 dice algo extraordinario. Dice, y Él es antes que todas las cosas porque Él fue el que creó todas las cosas. ¿Verdad? Y dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta? Jesús es la revelación de lo invisible. Es la revelación del Padre cabalmente. Completamente. El apóstol Pablo, hablándole a la otra iglesia, la iglesia de los Corintios, una iglesia tremenda, sobre la importancia de vivir por la fe y de resistir
¿Por qué? Porque todo cristiano, no importa la época que viva, le va a tocar resistir, porque va a tener sus luchas, va a tener allí sus enfrentamientos con la sociedad, con la cultura. No importa la época, el tiempo que sea, pero las vamos a tener. No solamente pasó allá al principio de la formación de la iglesia, también nosotros ahora tenemos nuestras luchas, nuestros enfrentamientos que nos van a hacer a querer dudar constantemente. Constantemente. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice lo siguiente en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 y el 18 también. Le dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para eso necesitaríamos tiempo para explicarle los vasos de barro. Pero nada más déjame decirle que el vaso de barro es usted y soy yo. Son sus cuerpos y son mi cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando Dios en Génesis capítulo 1 creó al ser humano, lo creó del polvo de la tierra y el hombre no llegó a existir como ser humano hasta que Dios sopló aliento de vida en él. Por lo tanto, somos barro. Sin el aliento de vida de Dios, somos puro barro. Y científicamente está comprobado que tenemos todos los elementos en nuestro cuerpo de la tierra, hermano. Miren lo maravilloso que es Dios. Pero el apóstol Pablo, diciéndole esto, le dice allí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en este cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Corintio? El tesoro ha sido puesto dentro del corazón suyo y mío, en este cuerpo de barro. Aquello invisible se ha puesto dentro del ser humano. Mira, y dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, en otras palabras, nadie se crea que es por su propia cuenta, que por su inteligencia, su sabiduría, que es por sus conexiones, que es por lo que quiera. Es por la excelencia del poder de Dios que habita en nosotros. Él le dice esto a esta iglesia. Y por eso le dice el versículo 18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Son eternas, mis queridos hermanos. 3 cosas que yo le puedo concluir, y usted puede concluir tal vez muchas más que estas, pero 3 cosas que le puedo concluir de esto poquito que le he venido hablando. La primera es que lo invisible es primero que lo visible. Lo segundo es que lo invisible se hizo visible. Y lo tercero es que lo invisible es eterno, mientras que lo visible es temporal. ¿Ya? Así que teniendo en cuenta esto, de que lo invisible se hizo visible, que lo invisible es eterno y lo visible es temporal, pasemos ahora a la conversación de estos 2 hombres. Porque creo que nos va a ayudar a captar la esencia de lo que Jesús y Nicodemo están conversando, y que el approach, el acercamiento de Nicodemo fue con sentido común y lógica humana, que tal vez algunos de nosotros en algún momento nos hemos acercado a Dios así. De hecho, muchas personas a través de la historia de la humanidad se han acercado a Dios así, con sentido común, con lógica, con querer encontrar una explicación para todo, porque si no, no creo. No, y eso es válido, no hay ningún problema con eso. El problema está en que no la hay para todo. Ahí es donde viene la fe. Ahí es donde viene la fe. Entonces, Nicodemo, a pesar de ser un hombre respetuoso, como le dije al principio, con buenas intenciones, un hombre sabio en la Torá, o por lo menos conocedor de la Torá, vamos a rectificar, conocedor de la Torá, un hombre prestigioso dentro de Israel, maestro también, viene y cuestiona al Señor Jesucristo en esto que él no entendía. O sea, en otras palabras, lo que le quiero dar con el ejemplo de Nicodemo es que a veces nuestras dudas son legítimas, hermano. No podemos juzgar a los demás si alguien tiene una duda, no.
debemos ser como Jesús, sentarnos y hablar y explicar hasta donde nos den nuestras capacidades lo que dice la palabra de Dios. Mire la conversación está en pantalla. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, ya vaya tomando nota, ¿ves? De los fariseos, otra secta también de allí. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí quiere decir maestro. Le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales y milagros que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Jesús fue directo. Él no. ¿Por qué? Fue directo porque vio que había buenas intenciones en Nicodemo. Jesús sabía. Y le dice a Nicodemo, ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Sentido común, lógica. Estaba analizando la conversación. ¿Ve? Dice, Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida, por eso fue que fuimos creados, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor allí en Génesis 3? Crecer y multiplicaos. Reprodúzcanse. Pero la vida espiritual nace del Espíritu. Así que no te sorprendas cuando digo, tienes que nacer de nuevo. ¿Sabes de dónde viene? Dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Así que en esta mañana yo lo que quisiera es de una manera rápida, basado en estos versículos y los que restan, ¿cómo es el camino? ¿Cómo es el camino hacia un nuevo nacimiento? ¿Cómo es el camino? Porque esa era la pregunta de Nicodemo. Esto es lo que Jesús le dice. A menos que nazca de nuevo, podrás entrar al reino de Dios. ¿Cómo es el camino entonces para llegar al reino de Dios? Primero, es una decisión personal. Es un camino que incluye una decisión personal, mis queridos hermanos, amigos que estás aquí. No se deje manipular de nadie. No se deje presionar de nadie. Las cosas de Dios son personales. Las cosas de Dios son personales. Nunca usted diga, no, yo recibo a Cristo porque mi esposo me está presionando, porque mi esposa me está presionando, porque mi madre me está presionando, porque mi hermano o mi hermana o mis amigos me están presionando, o porque siento presión por estar en público. Nunca lo haga. Es una decisión personal. Nicodemo había escuchado a Jesús muchas otras veces. Él no había tomado ninguna decisión. Él tomó la decisión ahora y fue a él de noche. Varias implicaciones con esto de la noche. No voy a entrar en ello ahora porque no es el tema. Pero él fue porque dentro de su corazón había una inquietud. Él quería saber un poquito más acerca de este Jesús que ellos estaban conscientes que venía de parte de Dios y que estaba enseñando la verdad. Y ellos querían saber un poco más acerca de esto, hermano. Él fue a investigar. Él fue a darse la oportunidad de que tal vez él pudiera haber estado equivocado. Y lo que este Jesús estaba enseñando o diciendo era verdad y venía de parte de Dios. Yo creo que Nicodemo, a pesar de ser un hombre prestigioso, un hombre maestro en Israel, un hombre reconocido, era también un hombre humilde. Porque se dejaba enseñar por Jesús. Se dejó enseñar y no solamente creyó tener la absoluta verdad, sino que se quiso dar la oportunidad de que él tal vez se pudiera estar errado. Y muchas veces el orgullo, la soberbia es lo que hace que uno no esté abierto a la posibilidad de estar yo equivocado en esto. Y él no fue así. Es una decisión personal, hermanos.
Él no entendía todo, pero él sabía que había algo especial en Jesús. Aparte, cuando Jesús le dice esto, queda más confundido todavía. Queda más confundido, ¿por qué? Por su acercamiento, por su acercamiento. Y hermano, él fue con un acercamiento de sentido común, lógica, humanamente hablando, etc. Pero quiero decirle que muchos de nosotros, usted y yo, utilizamos cosas y participamos de cosas todos los días en la vida que no necesariamente las entendemos todas. Que no las entendemos todas. Por ejemplo, la luz. ¿Entendemos cómo funciona la luz? Nosotros abrimos los ojos en la mañana y vemos. Y damos gracias a Dios que vemos. Pero ¿sabemos cómo funciona? ¿Cómo funcionan los ojos, el iris y todo esto y la luz? ¿Cómo llega a nosotros? Aún no queda claro si los fotones, por donde se percibe la luz, son partículas o ondas electromagnéticas que llegan al iris del ojo. El iris del ojo allí reduce la cantidad o controla la cantidad de luz que entra por allí, ¿verdad? Y la deja pasar hasta los fotorreceptores y a través del nervio óptico va hasta el cerebro y el cerebro interpreta las imágenes que nosotros vemos hoy. Podemos ver el rostro, podemos ver colores. Ahora, usted se ha puesto por la mañana cuando abre los ojos, aparte de darle gracias a Dios por un nuevo día, dice, bueno, déjame ver cómo es que esto funciona, porque hay personas que no ven, cómo las personas se les va getting la vista blurry, se va oscureciendo, todo eso. No nos ponemos a cuestionarnos eso, mis hermanos. ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? No. Pero la usamos todos los días. Sabemos que hay fuentes de energía renovables y otras no renovables. Sabemos esa parte científica, ¿cierto? Eso, sabemos que el viento, el sol, el agua, todas estas cosas producen. También sabemos que el carbón, el petróleo, las termonucleares, todas estas cosas producen. Pero bueno, todo eso produce energía. Unas renovables y otras no. Pero esa energía viene por proceso y se almacena de una manera enorme, con unos voltajes enormes. Entonces tienen que venir tecnologías para reducir esos voltajes para que llegue a su casa y nosotros podamos tener esto, podemos prender algo. Y inmediatamente que presionamos un switch, se hizo la luz y vemos. Pero nosotros no cuestionamos cómo funciona la electricidad para prender un switch. Lo prendemos automáticamente. ¿Y sabe por qué lo prendemos automáticamente? Porque hemos sido enseñados así y también porque vemos que funciona. Cuando algo funciona y trae resultados, pues lo seguimos usando. No cuestionamos en realidad cómo funciona todo eso. ¿Cómo funciona? Tal vez los mecánicos de carros saben cómo funciona el auto en su totalidad, pero yo no sé cómo funciona un auto en su totalidad. ¿Cómo funciona el teléfono celular? Sabemos marcar y llamar, sabemos tomar fotos, y sabemos hacer 2 o 3 cositas más allí. Pero le puedo garantizar a usted que más del 90% que está en este cuarto aquí hoy no usa 100% todas las funciones que tiene el celular. Salvo algunos jóvenes que son tech, ¿verdad? Y usan el 99.9. ¿Cómo funciona la internet? ¿Es por satélite? ¿Es por cable? ¿Es por ondas? Pero la usamos todo el tiempo, porque ahí enseguida que necesitamos algo, vamos a buscar. ¿Qué estoy tratando de decirle con estos poquitos ejemplos que le estoy citando, mis queridos hermanos?
que hay cientos de cosas que usamos a diario y no cuestionamos su uso, si son verdaderos, si son legítimos o no. Funcionan, arrojan resultados, las usamos. Ahora, cuando llegamos al plano espiritual, solemos ser más escépticos. Queremos saber todo el funcionamiento. Aún a pesar de ver vidas transformadas delante de nosotros en nuestra familia o amigos, todavía queremos más pruebas. Queremos más. Esas pruebas no se las cuestionamos al cirujano que nos va a operar y le decimos, ¿en qué tú estudiaste? A ver, enséñame tu récord. No, confiamos. ¿Verdad? Confiamos. Pero cuando llegamos al plano espiritual, hermano, ahí sí dudamos de todo. Ahí sí dudamos de todo, necesitamos evidencia, necesitamos preguntas, respuestas convincentes. Lo cierto es, hermanos, que no aplicamos la misma medida a todo. No la aplicamos. Nicodemo no entendía todo, pero por eso no se quedó escéptico. Él siguió haciendo preguntas. Él siguió haciendo preguntas, mis hermanos. Porque, hermanos, la fe es un ejercicio para todos los días. La fe es un ejercicio de todos los días. Solo que para algunos tiene significados diferentes. Solo para algunos tiene significados diferentes. Para el cristianismo existe la fe en Dios. Y sabemos que nuestra vida se rige en ello. Pero para el ateo o personas que realmente están escépticos, que no creen, son neutrales, aún siguen ejerciendo la fe, pero significa para ellos diferente. Porque cada vez que van a hacer algo, tienen que hacer ejercicios de la fe. El encender un auto es un ejercicio de la fe. Ese switch que yo le estaba hablando de la electricidad es un ejercicio de la fe. Pero lo damos por hecho. Lo damos por sentado que tiene que ser así. ¿Quién dijo eso? Lo que pasa es que tenemos fe en diferentes cosas. Por eso le estaba diciendo anteriormente que la fe es un ejercicio diario para todos, pero con significados diferentes para muchos. ¿Qué yo puedo extraer de esta primera porción? Cuando Nicodemo llega, habla y Jesús le dice que tienes que nacer de nuevo. Que no siempre entendemos todo en la vida, pero si funciona lo aceptamos. No siempre entendemos todo en la vida, pero si funciona, pues lo aceptamos y seguimos adelante y nos movemos hacia adelante, mis queridos hermanos. Ahora, ¿por qué no tratar la fe? Aunque no la entendamos por completo. ¿Por qué no tratar la fe en Jesucristo aunque no la entendamos por completo? ¿Sabe? Eso es precisamente la definición de fe, que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la definición de fe que el libro de Hebreos nos da. Entonces es la convicción de lo que no se ve, de lo invisible, de lo que se nos ha dicho. Esa es la fe, mis queridos hermanos. Ahora déjame decirle otra observación de los versículos del 9 al 15. La primera es que es una decisión personal, hermano. A Nicodemo nadie lo forzó a ir a ver a Jesús. Él fue solito. Él fue solo. Él no fue manipulado por nadie. Él fue de su propio corazón porque quería saber. Lo segundo, en el camino hacia el nuevo nacimiento, debemos hacer y hacernos preguntas. Hacer a los demás y hacernos a nosotros mismos preguntas. Sí. Mire lo que sigue diciendo los versículos. Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo es posible esto? Él no entendía. Jesús le contestó,
Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Está hablando Jesús de él y los discípulos. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de las cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Nicodemo, yo creo que ahora queda todavía más confundido. Sí, porque Jesús le dice, a menos que nazcas en la primera parte, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Él pensaba que él pertenecía ya al reino de Dios, por ser judío, por ser del pueblo de Israel, por ser maestro, por toda esa cuestión. Y ahora me dice, hay que nacer de nuevo. Y tú me dices que no es regresando al vientre de mi madre. O sea, eso no lo tengo que hacer porque eso no lo puedo hacer. Pero ahora tú me vienes a mí con la cuestión de que el viento sopla de aquí para allá y no veo ni de dónde viene ni a dónde va. Y encima me traes una ilustración del Antiguo Testamento que yo conozco muy bien. Estoy poniéndome en el lugar de Nicodemo. ¿Por qué? Porque como maestro de Israel conocía el asunto de la serpiente de bronce en el asta allá en el desierto. Así que Jesús le dice algo interesante. Le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Jesús usa la ilustración del viento para comunicarle algo que no se ve, algo invisible, pero que se nota. Porque a todos nosotros nos encanta cuando salimos en las tardes y allí el viento sopla y nos acaricia y nos refresca. No lo vemos, pero lo sentimos. Y si estamos debajo de un árbol, mucho mejor. ¿Verdad? Mucho mejor. Pero no solo eso. No solamente el viento ilustra esto de algo invisible, pero que se siente que es real. El viento, el aire, especialmente el viento, en el Antiguo Testamento está relacionado con el Espíritu Santo. Sí. Está relacionado con eso. Pero hay algo más todavía implícito en estas palabras que Jesús le dice. No solamente es algo que no se ve, pero que se siente, pero es algo poderoso. Es algo poderoso el viento. Puede llevar naves hasta donde ellas no quieran. Puede destruir cualquier construcción que el hombre haga. El viento es poderoso. Entonces, él le está comunicando estas dos verdades espirituales. Hay cosas invisibles que no se ven, pero se sienten y que son poderosas. Y son poderosas allí. Mire hermano, yo creo que cuando Jesús le comunicó esto a Nicodemo, como buen judío y como la conversación, no pierda de vista que la conversación era sana. No había malas intenciones. No había que Nicodemo estaba tratando de sorprender a Jesús en algo para criticarlo. No. Él fue genuino. Y Jesús hizo una conversación genuina. Así que cuando Nicodemo oye que Jesús le dice acerca del viento, Nicodemo, como buen conocedor del Antiguo Testamento, tiene que haber volado su imaginación. Esto soy yo especulando, ¿ok? Separe esa parte. Pero tiene que haber volado su imaginación hacia allá, hacia Ezequiel capítulo 37, el valle de los huesos. Tiene que haber volado hasta allá, porque allá a Ezequiel el Señor le dijo, profetiza esos huesos. Lo llevó a un valle y estaban un montón de huesos secos, tirados ahí, en esta visión. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza, háblale a esos huesos,
háblele. Y Ezequías dijo, bueno, pues aquí hay que obedecer, lo voy a hablar. Y le dijo lo siguiente a los huesos: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos. Por eso fue que le dije, cuando Jesús habló del viento, del poder, que es invisible y que va donde viene y no vemos, pero que vemos su actividad. Él tiene que verlo llevado inmediatamente a este escenario. Allí, y le dice, profetiza a los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos y vivieron, espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. La profecía, por supuesto, que tiene que ver con la casa de Israel, de volver a revivir. Ese es el objetivo principal de la profecía. Pero el punto aquí con relación a lo que no se ve es que el Espíritu de Dios da vida aún a los muertos. El Espíritu de Dios da vida aún a los muertos. Y Jesús, hablando con Nicodemo, le estaba diciendo que a menos que fueses nacido del Espíritu, podrás entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse eso? Pregunta Nicodemo. Por eso le dije que el segundo paso para el camino hacia un nuevo nacimiento es hacer preguntas y hacernos preguntas. Hacer preguntas y hacernos preguntas dentro de nosotros también. No es creer todo lo que nos dicen, no es llegar y aceptar todo, sino hacernos preguntas y hacer preguntas también allí. Jesús le dice cómo es posible nacer de nuevo. Ahí mismo en ese versículo le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, la misma cita. ¿Okay? Ahora, Jesús lo lleva a esta historia de Números, capítulo 24, versículos del 4 al 9. ¿Qué había pasado en Números? Para aquellos que conocen la historia, gloria a Dios. Pero una gran mayoría tal vez no conoce la historia. El pueblo de Israel andaba vagando en el desierto. Andaba vagando en el desierto porque ya habían salido de la esclavitud de Egipto. Y venían rumbo hacia la tierra prometida. Pero estaban asqueados ya de caminar tanto por la misma rebeldía de ellos. Estaban ya asqueados de comer tanta carne. Y usted dice, ¿cómo va a ser posible eso? Sí, Dios le dio codornices del cielo. Y ya ahora les asqueaba las codornices. Comer el mismo menú todos los días. Empezaron a rebelarse contra Dios y contra Moisés. Empezaron a murmurar y hablar. Y Dios envió en el desierto serpientes ardientes, dice la palabra. Serpientes ardientes, serpientes venenosas. Y comenzaron a morder al pueblo de Israel. Pero era una plaga a tal extremo que dice que murió mucho pueblo. Ellos entendieron que no se trataba de un caso aislado. Ellos entendieron que se trataba de una disciplina de parte de Dios por haber estado murmurando a Dios y también a su líder Moisés. Que vinieron donde Moisés le dijeron, ruega a Dios por favor que quite esto. Ellos entendieron que era una disciplina de parte de Dios. Moisés oró a Dios. Dios le dijo, sí, han pecado. No les voy a quitar las serpientes. Pero, en lugar de eso, haz una serpiente de bronce, ponla en un asta alto arriba, ¿verdad? Bien alta. Y cuando alguien en el campamento sea mordido por alguna de estas serpientes venenosas, cuando mirare hacia esa serpiente de bronce, el veneno no tendrá efecto en él. Y así fue. Y así se salvó el pueblo de Israel de no morir en manos de esas serpientes. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso cuando Jesús se lo cita a Nicodemo? Nicodemo lo sabía, lo que significaba y todo. Ahora, ese escenario de la serpiente nos dice tres cosas. La primera es que es una historia de pecado. Murmuraron contra Dios.
Murmuraron contra Dios. Segundo, es una historia de gracia. Porque en medio de las mordeduras y en medio de lo que estaban pasando, Dios dio gracia, no le dio el pago de lo que merecían sus acciones y aún proveyó la manera de salir ileso de aquello. No quitó la serpiente, pero dio gracia, dio una manera para salir. Y también es una historia de fe. Había que mirar a la serpiente. Si te picaba una serpiente y no hacías la instrucción, morías irremediablemente. No hay más nada. Entonces, Jesús sabía exactamente el ejemplo que le estaba citando de lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado y puesto en una cruz, colgado, para que todo aquel que en él cree mire a él, no se pierda, mas tenga vida eterna y el veneno del pecado de este mundo no tenga efecto en él. Él sabía exactamente lo que le estaba diciendo, hermano. Amén. Por lo tanto, Jesús de una ilustración literal pasa a una espiritual. De un evento terrenal pasa a un evento eterno, celestial. ¿Te das cuenta? Por eso quise compartir con usted un poquito, invertir un poquito de tiempo al principio de que lo invisible es primero que lo visible. Y que lo invisible es eterno y lo visible es temporal. Pero nosotros nos afanamos tanto por lo temporal, hermano. Nosotros gastamos nuestra vida, nuestros recursos por lo terrenal, por lo temporal. Y yo sé que tenemos que vivir, ¿ok? Yo sé que tenemos que vivir y si Dios te da la posibilidad de vivir bien, viva bien. No hay ningún problema con eso. Viva bien, claro. Pero no se afane a tal grado que descuide lo eterno, lo que vale la pena. Jesús le estaba ilustrando esto a Nicodemo. Así que pasar de muerte a vida mirando con los ojos de la fe, los del corazón. Esto es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Qué puedo aprender de esta segunda parte de la conversación? Que la entrada al reino de Dios es por la vía espiritual. Eso es lo que le está diciendo Jesús a él. Él le dice, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Cómo se hace esto? Jesús le da un par de ilustraciones del viento, de la serpiente, para ilustrar, para darle un mensaje espiritual. El nuevo nacimiento es por medio del Espíritu Santo. No es por medio de ir al vientre de tu madre. No es por ningún otro medio. Es por medio del Espíritu Santo. ¿Ve? Y déjame decirle de la última parte de la conversación del 16 al 21. El camino hacia un nuevo nacimiento es a través de la fe en el Señor Jesucristo. No hay de otra. No hay de otra, hermano. No hay de otra, amigo, que estás aquí hoy. Pero no es porque lo diga yo. Yo puedo decir cualquier cosa. A mí no me tiene que creer. Tal iglesia puede decir cualquier cosa. No necesariamente usted tiene que creerle. Sino qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ya Jesús pasa de las ilustraciones, de las citas del Antiguo Testamento a algo más personal. Pasa a Él mismo. A Él mismo. Mira el versículo 16 al 21, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y aquí viene la explicación del por qué no creer. Y dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando sobre Jesús. ¿Se recuerda que uno de los yo soy de Jesús, cuál es?
yo soy la luz del mundo. Uno de los nombres del Antiguo Testamento de Dios. Dice allí, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, la cuestión aquí es, ¿a quién amamos más? Eso es lo que está implicado en ese versículo 19. ¿A quién amamos más? Y sigue diciendo allí, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, por supuesto. Aquel que está así y viene a la luz deja ver todo. Deja ver todo y no queremos realmente muchas veces aceptar lo que está mal. Cuando la luz de Jesucristo alumbra nuestra vida. Dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. A manera de conclusión, hermano, Jesús le dice, Nicodemo, Dios los ama tanto que ya no envió a una serpiente de bronce para colgarla en un asta. Algo que es temporal. Nicodemo, ahora Dios, el Padre, me ha enviado a mí. La serpiente de bronce era una solución temporal. Como los sacrificios en el altar eran soluciones temporales. Pero ahora, Nicodemo, yo quisiera que tú entendieras en esta conversación que están teniendo ellos en lo privado de la noche, que tú entendieras, Nicodemo, que aquí hay alguien ahora mucho mejor y más grande que la serpiente y que cualquier sacrificio que se pueda hacer en un altar. Nicodemo, ustedes reconocen que Juan el Bautista era profeta del Antiguo Testamento. Ustedes reconocen que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Nicodemo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nicodemo, aquí estoy, porque mi Padre me ha enviado a eso. Le sigue diciendo, Nicodemo, el nuevo nacimiento que te hablé, que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios, es a través de la fe en mí, en lo que yo haré. Por eso te puse el ejemplo de la serpiente levantada en un asta, porque a mí también me van a levantar dentro de no muchos días. Nicodemo, he venido para sacarlos de la condenación eterna, porque todos nacemos en ese estado, separados de Dios. He venido para que la luz resplandezca en vuestra vida, Nicodemo. Así que has hecho bien, Nicodemo, en venir, en acercarte, en venir de manera personal solo. No para tratar de sorprenderme en una equivocación o en algo que yo diga mal, sino que has venido con un corazón genuino, abierto, a aprender. Has hecho preguntas claves, importantes, que tal vez para delante de la gente pudieran ser hasta un poco inocentes y la gente te critique, pero tú has venido con un corazón sincero, Nicodemo. Y por eso, Nicodemo, yo te he abierto este conocimiento para que tú lo tengas ahora y tomes una decisión, Nicodemo. Se cree que Nicodemo llegó a ser discípulo de Jesús después de esto y que fue uno de los que contribuyó junto con José de Arimatea para bajar el cuerpo de Cristo de la cruz y las especies aromáticas y todo aquello que lo envolvieron y lo llevaron a la sepultura. Amigo que estás aquí hoy,
La diferencia entre perecer y vivir, y entre la condenación y la salvación, es la fe en Jesucristo. Yo quisiera decirte otra cosa, pero no hay otra. Jesús bien podía haber venido a este mundo como juez y destruir todo. Destruir todo. De hecho, un día va a regresar como juez. ¿Ok? Es bueno que tengamos eso en cuenta. Un día va a regresar como juez. Ya como Cordero regresó una vez, no va a volver a regresar. Pero él bien podía haberlo hecho. Pero vino por amor a usted y a mí. Y vino como Salvador a buscar lo que se había perdido en Edén. Lo que se había perdido. Él descendió del cielo para que usted y yo y la humanidad que en Él cree pueda ascender al cielo. Él ascendió para que nosotros podamos ascender al cielo. Déjame decirte algo más. Él ascendió a una cruz, que es lo que dice la palabra, fue levantado. Porque tú y yo no podíamos ascender a ese lugar. Nadie puede salvarse por sí mismo. Necesitábamos un intermediario, un mediador, como dice la palabra de Dios. Jesucristo hombre. Así que si yo no podía ascender al cielo por mis propias fuerzas y tampoco podía ascender a la cruz por mis propios méritos, ¿qué yo sí puedo hacer? ¿Qué yo sí puedo hacer? Lo que yo sí puedo hacer es lo que Jesús sugiere en el versículo 19. Amar más la luz que las tinieblas. Creer en Él. Poner mi fe en Él. Darme la oportunidad que tal vez yo esté equivocado y tratar a Jesús. Porque si he confiado en muchas otras cosas en mi vida que no las entiendo completamente, ¿por qué no darle una oportunidad a Jesús en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué necesito que me expliquen cada coma y cada punto? ¿Por qué? Si en realidad lo que Dios persigue y busca de nosotros es nuestro bien y no nuestro mal. Nuestro bienestar. ¿Por qué no darle la oportunidad a Él? Déjame decirle, hermano, que si lo hacemos, esto te va a traer claridad moral, espiritual, para que puedas ver con claridad y puedas ver bien tu vida reflejada aquí en la palabra de Dios. Vamos a orar para cerrar, ¿verdad? Y si Dios ha hablado a tu vida hoy, mi querido hermano, amigo que estás aquí, tal vez usted dice, bueno, hermano, esto es para personas que no conocen del Evangelio. Ya yo conozco del Evangelio, ya yo he entregado mi vida a Cristo. Inclusive yo hasta me he bautizado y todo. Bueno, mi querido hermano, esto lo que hace es que te reafirma. Te reafirma por la palabra de Dios que debemos de seguir perseverando en las cosas que no se ven. Esto traiga convicción a tu vida de que estás en el camino correcto cuando sigues confiando en la palabra de Dios. No en mí, no en la iglesia, en la palabra de Dios, en el Dios de su palabra. ¿Ven? Eso te trae convicción, te afirma. ¿Ven? La consistencia de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ahí. De esta conversación tan hermosa que tuvo Jesús con Nicodemo, sincera, creo yo. Pero si usted no ha entregado su vida a Cristo, no ha puesto su confianza en Él, no cree en Él todavía, sí cree que ha existido, sí cree que
que vivió hace más de 2000 años, que fue un hombre bueno, fue un maestro. Sí cree que fue violentado cruelmente y llevado a la cruz y allí murió. Sí cree eso, porque lo ha escuchado, porque tal vez hasta lo ha leído. Sí cree que Jesús resucitó y que está a la diestra de Dios Padre. O sea, usted no tiene problema en creer todas estas cosas. Porque yo tampoco tenía problema con creer todo eso cuando yo, antes de entregarme a Cristo. Yo creía todas esas cosas. Yo creía porque mi abuela me lo decían, porque lo escuchaba de otros. Porque muy dentro de mí, en mi corazón, yo sabía que había algo espiritual que existía, pero no sabía ni cómo se llamaba, ni quién era, ni nada de eso, porque no fui criado en una casa cristiana. Tal vez ustedes han tenido esa ventaja así, pero no yo. Pero yo sí sabía dentro del fondo de mi corazón que había algo espiritual más allá. ¿Cómo se llamaba? Yo no lo sabía. Pero hermano, creer no es suficiente. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Es tomar la decisión y decir, ¿sabes qué? Yo lo acepto. Pongo mi fe, sinceramente, completa, sin reservas, en el Señor Jesucristo. Creo que Él verdaderamente pagó allí en esa cruz. A mí nadie me tiene que convencer que yo soy pecador o pecadora. Nadie nos tiene que convencer de eso, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces hay una realidad que tenemos que lidiar con el pecado. ¿Cómo lidiamos con ello si por nosotros mismos no podemos? Entonces, ahí estamos apelando al sentido común. Nuestra fe tampoco es una fe descabellada. También tiene su lógica, hermanos. Ahora, lo que no todo lo vamos a explicar con la lógica porque hay cosas que son por fe. Así de sencillo, hermano. Yo no puedo venderle otra cosa a usted porque no le estoy vendiendo nada. Estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Pero entonces, llegas al momento en que dices, ¿sabes qué? Ya tengo que tomar otro paso más allá de no solamente creer, sino qué voy a hacer con este conocimiento, con esta creencia que tengo. La voy a aceptar de manera personal en mi vida y creo que el Señor Jesucristo murió por mis pecados. Sí, la humanidad entera, pero ahora estoy hablando de mí. Él tomó mi lugar. ¿Quiere decir eso que yo me voy a convertir ahora en un angelito y no voy a pecar más? No. Lo que quiere decir es que Él pagó mi deuda, que era contraria. ¿Ve? Y que ahora tengo un abogado defensor en los cielos que intercede por mí.